Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, buen inicio de semana, espero que sea una semana productiva para todos. Y pues una nueva semana merita también iniciar un nuevo tema. El tema que vamos a ver el día de hoy es planeación financiera y crecimiento. Ya, hemos visto los anteriores temas un análisis histórico de la información. Hemos visto un análisis cualitativo y cuantitativo de toda la información, ¿ya? Que hemos ido desmenuzando y comprendiendo cómo funciona la entidad en el ámbito financiero y como también de aspectos cualitativos no financieros, que son una parte esencial para llegar a comprenderla y también poder predecir su futuro. En ese sentido, ¿qué entienden por planeación? Una pregunta. ¿Qué entienden por planear o planeación? El estudio del entorno en el cual se va a trabajar, definir pasos, definir cómo se va a hacer. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Algo más? Crear objetivos a largo y corto plazo, Lice. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Ver estrategias, Lisa, igual para llegar hacia los objetivos, ¿no? Ya, estrategias, objetivos, pasos. ¿Qué más podemos decir? Planear. Porque nosotros todos los días hacemos esta operación. Dime. ¿Ya? ¿Qué más creen que es planificación? A ver, ¿qué más podrías decir acerca de la planificación? Que tal vez es un proceso, Lice, para posteriormente aplicar la toma de decisiones en base a la planeación. ¿Ya? Bien, lo fundamental es justamente establecer unos lineamientos en base a los cuales la entidad va a trabajar en un próximo periodo futuro. Y para eso justamente necesitamos conocer a la empresa. Tú no puedes planificar sin conocer o sin tener idea de justamente esos factores, ¿ya? Que van a repercutir en eh, en tu toma de decisiones. Por eso vemos primero el tema de análisis y ahora recién vamos a ver la parte de planificación, ¿no? Porque justamente planificar conlleva comprender a la entidad. Tú no puedes planificar una situación sin conocer, ¿ya? Sin conocer justamente sobre qué vas a establecer objetivos. Porque los objetivos de una entidad no son los mismos que de otra entidad. O la forma en la cual se van a lograr esos objetivos no va a ser la misma. El funcionamiento de las empresas, aunque se dediquen a lo mismo, el objetivo ya va a ser alcanzado de forma diferente. Y por ende, eso nos va a dar como un fruto ya la planificación. Cuando hablamos de financiera, hablamos justamente del dinero. Entonces vamos a hacer una planificación de los recursos. Vamos a planificar los recursos de esta entidad, ¿no? Y cómo también analizar una tasa adecuada de crecimiento. Que eso es algo crítico y fundamental. ¿Cómo establecemos una tasa adecuada? Bien, en tal sentido, entonces, ya, ¿qué pasos ustedes, a ver, ya antes de entrar a materia, creen que podemos seguir para planificar dentro de una empresa? ¿En qué creen? ¿O qué conceptos tienen ustedes de planificación dentro de una empresa? A ver, coméntenme.
Es el proceso de planeación, organización, control y dirección. No, o sea, cosas que vas a hacer, qué necesitas conocer para planificar. Eso es teoría, lo que me has dicho es teoría. Eso todos lo saben. Pero en la realidad, ¿cómo lo haces? ¿Qué analizarías? ¿Qué verías? ¿Qué harías? Ingreso, egreso. Investigación de mercados. Ya. Entonces, como dice el compañero, ingresos. ¿Qué tú analizarías de los ingresos? ¿En qué porcentaje entran mensualmente como efectivo? ¿Y qué porcentaje entra como lo que nos explicaba, que no es dinero? ¿Eso qué se llama? ¿Cuánta liquidez tiene la empresa? Podría decirse, Lice. Ya, y lo que no se cobra se llama cuentas por cobrar, ¿no ver? Exactamente, sí. Entonces, bien, ese es un aspecto que vamos a estudiar, los ingresos. ¿Qué otro aspecto más hay que considerar dentro de la estructura de la empresa? Los ingresos, ¿qué más debo conocer? A ver, ¿cuál más? ¿Qué más debería conocer? Si yo estoy planificando una gestión, ¿qué debo conocer? Objetivos claros, Ya, pero ¿cuáles son tus objetivos? O sea, ¿qué voy a hacer para lograr esos objetivos? En teoría es lograr los objetivos. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Ahí está la pregunta. ¿Cómo? ¿Qué haces? Uno, como dice el compañero, analizar los ingresos. La segunda parte, ¿qué más? No solamente los ingresos. El capital social, Lice. No. Sus Los ingresos egresos. también. Ya, pero los egresos es muy genérico. Hay muchos tipos de egresos. Y en esta materia hemos aprendido que no es egresos en general, sino hay muchos tipos. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy importante conocer a la empresa. Uno, sus ingresos, la forma en la cual funcionan y otra, sus gastos, o como le dicen ustedes, egresos, ¿no? Pero estos no son únicamente, ¿ya? Únicamente egresos como tal, sino hay diferentes tipos. Dentro de la entidad hay muchas configuraciones, dependiendo del tipo de empresa, de estos egresos. Y cada uno se ejecuta de manera diferente. Y en base a ese entendimiento de cómo funcionan cada uno de estos, pues vas a poder hacer una planificación adecuada. Si tú no conoces cómo funciona, pues no vas a poder planificar nada, ¿no? No vas a poder planificar. Entonces, tenemos que ver con pinzas justamente esos aspectos de fondo, ya no de forma, de fondo. Entonces, vamos a ver un concepto. ¿Qué es la planeación? Es justamente la forma de planear o pensar sistemáticamente en el futuro y prever, esa es la palabra clave, prever posibles situaciones antes de que se presenten. En planeación financiera, el punto principal que vamos a prever justamente es la liquidez, ¿no? Al hacer un estudio de planificación, por ejemplo, de caja, nosotros vamos a poder prever situaciones en las cuales tengamos carencia de liquidez y ver la manera de cómo hacer reparos frente a ello. Estableciendo principalmente pautas para el cambio y crecimiento de la firma, o en este caso, la empresa, ¿no? Entonces, uno, cambio y crecimiento. En la parte analítica, nosotros hemos hecho muchos indicadores financieros y hemos relevado información no financiera. Hemos encontrado debilidades, falencias, características que no son buenas y características que son buenas dentro de la entidad, como también hemos determinado indicadores numéricos que dan como resultados aspectos positivos o aspectos negativos de la entidad, ¿no? En base a toda esa información diagnóstica, nosotros podemos establecer, como dice acá, pautas para cambiar. Pautas para cambiar, ¿no? Si tengo problemas de cobranza, pues voy a mejorar
haciendo una mejor política de otorgamiento de créditos, ¿no? Si puedo aprovechar el financiamiento para financiar de mejor manera mis actividades de corto plazo, ¿no? Producir más, utilizar en mayor medida mis activos fijos, ¿no? Entonces, todo aquello, evaluar fundamentalmente, ¿no? Cambiar aspectos de la entidad y en base a ello, pues buscar el crecimiento de la empresa, ¿no? El crecimiento de la firma o de la empresa. Entonces, fundamentalmente, ¿no? Dentro de todo este aspecto que nosotros vamos a considerar, ¿no? Siempre debemos destacar justamente que dentro de la entidad lo que nosotros siempre vamos a buscar es establecer las relaciones más pragmáticas posibles en torno a justamente, ¿no? A encontrar un punto en el cual nosotros encontremos el resultado óptimo de la entidad. Ese resultado óptimo es justamente que no carezcamos de liquidez y que logremos coberturar todas las necesidades que tiene la entidad y también satisfagamos las necesidades de los clientes o de terceros, ¿no? Por ejemplo, deudas, ¿ya? Entonces, esto nosotros ya lo hemos estudiado. Si vamos a analizar el flujo de efectivo, pues ya hemos visto políticas de inversión, de financiamiento y de dividendos. Ya hemos estudiado esto. ¿Y en base a qué se puede planificar todo esto? Pues prácticamente a la base operativa, ¿no? A la parte operativa, al comprar y al vender, ¿no? Lo que hacemos todos los días. Ello nos va a otorgar justamente la capacidad para poder decidir sobre estos tres aspectos: invertir, financiar y pagar dividendos. También la planificación financiera se considera en una planificación de los próximos 2 a 5 años, periodo al que se denomina horizonte de planeación, ¿ya? En Finanzas 1 vamos a conocer la que es finanzas de corto plazo. En otras palabras, un año. Vamos a hacer planificación de un año, flujo de caja. En Finanzas 2 se ve lo que es presupuesto de capital, que esto ya abarca a más de 2 años, de 2 años en adelante. Y eso se conoce como presupuesto de capital, ¿no? Nosotros vamos a estudiar en este tema el financiamiento de corto plazo, el que es de un año. Al preparar este plan financiero, lo que nosotros debemos realizar es, pues, la combinación de todos los proyectos e inversiones que nosotros vamos a efectuar con el objetivo de determinar una inversión total requerida, ¿no? Esto aplica principalmente cuando son proyectos nuevos o como se denominan proyectos de inversión, ¿no? Cuando yo voy a incursionar en un nuevo proyecto, en una nueva estrategia, ¿no? Para introducir un producto al mercado o abrir un nuevo negocio, pues lo primero que hago es ver cuánto voy a necesitar para poder aperturar el negocio que estoy yo en mente teniendo. Sin embargo, ya, esto también se puede aplicar a empresas que ya están establecidas para anticipar los flujos de caja que ellas van a requerir, ¿no? Entonces aplica para ambos puntos, ¿ya? Ya sea para la parte de proyectos nuevos o ya sea para la parte de una empresa que ya está en funcionamiento y que yo necesito hacer un estudio de su flujo de caja, ¿no? Ah, muy importante entonces eso, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y se puede planificar para ambos, pero el enfoque es diferente, ¿no? El enfoque es diferente. Un plan financiero debe considerar los siguientes puntos. 1, la inversión requerida para nuevos activos. Si es que yo voy a comprar nuevas máquinas, voy a hacer construir nuevas instalaciones, galpones, o adquirir diferentes tipos de activos, como por ejemplo, inventarios, ¿no? Adquisición de intangibles o desarrollo de algún intangible a través de la investigación.
Entonces depende justamente mucho de algo que ya vimos en un tema anterior, lo que son las oportunidades comerciales. Dentro del FODA, por ejemplo, destacamos que los negocios tienen oportunidades, ¿no? Pero cuando buscamos hacer un horizonte de planificación mayor a un año, la parte se llama, pues, presupuesto de capital, ¿no? Esto se llama presupuesto de capital, cuando esto es de 2 o más gestiones, ¿no? Una planeación de 2 o más años. A eso se conoce como presupuesto de capital, ¿ya? Entonces, el presupuesto de capital justamente es el que nos va a dar la noción, ¿no? De la inversión de nuevos activos o no, o lo que conocemos como el costo de oportunidad. Ya en base al presupuesto de capital vamos a analizar si es factible o no hacer una nueva inversión y si realmente este vale la pena. Luego hacer un estudio del apalancamiento financiero que se va a necesitar utilizar, porque este va a definir o determinar el nivel de deuda que yo voy a requerir para financiar los activos del punto anterior. Y esto se conoce como política de estructura de capital, que es un tema, pero ustedes no van a llevar de finanzas 3, ¿no? ¿Cómo hacer una composición de capital óptimo? ¿No? Para cada empresa existe un capital óptimo, o sea, pasivo y patrimonio, ¿no? La combinación óptima a través de la cual se puede obtener el mayor grado de rentabilidad a menor riesgo posible, ¿no? Esa es una política de estructura de capital, ¿no? Eso no se ve en Finanzas 1 ni en 2, se ve en el 3. La tercera etapa es justamente hacer un estudio de la política de dividendos, que es algo que ya conocemos, que dentro de las obligaciones de la entidad justamente está el poder pagar dividendos a sus inversionistas, ya sean estos ordinarios o preferentes, ¿no? Sobre todo, se convierte en una obligación tácita cuando se tiene accionistas ordinarios, perdón, accionistas preferentes dentro de la entidad, porque ustedes ya saben que un accionista preferente es habitualmente a quien debemos cancelarle cada gestión de manera obligatoria, ¿no? Es una obligación prácticamente, ¿no? Que debemos cancelarle al preferente. Entonces, también tiene que estar dentro de nuestra planificación poder cancelar dividendos, ¿no? Y no se olviden que el cancelar dividendos conlleva disminución de liquidez, ¿no? Eso es algo, una premisa fundamental. Y luego, el grado de liquidez y nivel de capital de trabajo que se requiere de forma continua, que no es otra cosa que las decisiones del capital de trabajo neto. ¿Quién me puede decir qué es el capital de trabajo o a qué es igual el capital de trabajo? ¿A qué era eso? Ya hemos estudiado. A ver, ¿a qué me puede decir a qué es igual el capital de trabajo? A ver, ¿quién me puede decir qué es el capital de trabajo? Son los activos de la empresa. ¿Ya? ¿Qué más? Activo igual a pasivo. Ya, bueno, se ha olvidado, pero bueno, para su examen, cuidado, está entrando. Tienen que estudiar. Activo corriente menos pasivo Pasivo. corriente.
Esto es igual al capital de trabajo justamente neto. ¿Y para qué servía el capital de trabajo? Eran las necesidades operativas o las necesidades de recursos operativos que yo puedo justamente utilizar, ¿no? Ya es muy importante dentro de este campo justamente aquello, comprender cuáles son estas nuestras necesidades, de qué tipo, qué tipo de necesidades de efectivo son. ¿Qué tipo de necesidades son las de activo corriente y pasivo corriente dentro del flujo de efectivo? A ver, ¿a cuáles están relacionadas las de capital de trabajo? ¿A qué tipo de flujo? Flujo operativo, ¿no? Esto cuando vimos el flujo de efectivo, hicimos gran énfasis justamente en el que el capital de trabajo es lo que la entidad necesita para funcionar de manera normal, ¿no? Entonces, esto es lo más importante dentro de justamente la planificación, comprender cuántas son mis necesidades básicas para poder funcionar, ¿no? Y si yo no conozco cuánto necesito para poder trabajar, pues estoy en serios problemas, ¿no? Entonces, una de las partes fundamentales dentro de esto es hacer el pronóstico de estos 4 aspectos. 1, inversión de activos. 2, ¿cómo los voy a financiar? 3, pago de dividendos al inversionista. Y 4, la parte de necesidades operativas o capital de trabajo, ¿no? Muy importante aquello. Entonces, se dan cuenta, no solamente es decir ingreso y egreso. No, ¿verdad? No se han dado cuenta, no es tan simple, sino hay que tener muchas variables, hay que tener muchas cosas, ¿no? Que considerar dentro de la empresa. Y todas estas, ellas sí las tienen en mente. Dentro de eso, entonces, vamos al siguiente punto. Dentro de la planificación financiera, entonces, tenemos que el objetivo básico o fundamental de esta planificación es examinar la interacción entre necesidades de inversión y los requerimientos de financiamiento para, esto es importante, diferentes niveles de venta posible. En base a la venta se hace lo demás. Si yo vendo mucho, voy a necesitar mayor recurso. Si no vendo mucho, pues mi necesidad será menor. Eso ténganlo en cuenta. Entonces, no es que tenga que comprar más activos, no es que tenga que prestarme más dinero, no, ¿de qué depende que yo tenga que erogar una mayor cantidad de dinero? Depende principalmente de justamente cuánto ya voy a vender. Y de ahí parte todo lo demás. ¿Cuánto voy a vender? Porque de eso va a surgir mi necesidad de dinero, de inventario, de personal, de préstamos bancarios, de maquinarias, de instalaciones, vehículos y diferentes gastos. Si yo no vendo nada, pues no voy a necesitar materia prima, personal, no voy a necesitar equipos, maquinarias, no voy a necesitar alquilarme un galpón, pagar al personal administrativo, pagar al banco, si no vendo. ¿Se da cuenta? Entonces las ventas es el punto particular y esencial en el que se desarrollan las demás actividades. Las ventas son clave. Dentro de esto, entonces, tenemos 2 puntos. Uno es pronosticar las ventas y luego hacer estados financieros proyectados. Y vamos a hacer en la práctica estos 2. Vamos a hacer pronóstico de ventas, como también vamos a hacer proyección del flujo de efectivo. ¿Ya? ¿Qué es el pronóstico de ventas? Es planificar
cuánto vamos a vender. Y de por qué depende la cantidad de activos y el financiamiento para posibilitar y hacer realidad esas ventas, ¿no? La idea fundamental, ¿no? Para darles un pequeño ejemplo, ¿no? A ver, vamos a hacer acá una nueva diapositiva, porque esto quiero que lo comprendan muy bien. Vamos a abrir una nueva diapositiva. Vamos a abrir una nueva diapositiva. Vamos a copiar esto. No sé por qué me están dando error. Ya. Vamos a hacerlo acá abajo. Vamos a hacerlo acá abajo. No está dando error. Ya. Pregunta. Y esto ya lo expliqué. ¿Qué es capacidad instalada? ¿Quién me puede decir qué es capacidad instalada? Es un aspecto que ya vimos. La capacidad instalada va a ser aquella que... Estaba en fiesta, creo ella. Era una persona que no está en fiesta. Yo, perdón, Liz, en la capacidad instalada es la capacidad de las maquinarias que tienen para poder elaborar un producto. Entonces, ¿Cómo o sea, mides toda la capacidad instalada? Ya. A ver, para no hacerlo largo, la capacidad instalada es el número de unidades que tú puedes producir con los activos que tú tienes, sobre todo propiedad, planta y equipo. Sí, y eso va a Yo ir... tengo un galpón, tengo maquinarias, tengo personal, y pues en base a todo esto yo puedo definir cuánto es mi máximo de producción. Porque no es ilimitado esto, ya que justamente, uno, el tiempo es limitado, hay limitante de tiempo, ¿no? El día solamente dura 24 horas, no puedes producir más de eso. Ya va a ser otro día y otro día. Y dos, las máquinas tampoco tienen producción infinita porque dependen justamente del tiempo en el cual llegan a producir un ítem. En tal sentido, entonces, pues eso se conoce como la capacidad instalada. ¿Cuál es la cantidad de unidades que puede producir los equipos, maquinarias y todo lo que yo tengo dentro de la empresa? Digamos que mi capacidad instalada son 1000 unidades, ¿ya? Día. 1000 unidades por día. Esto significa que son, digamos que trabajamos 26 días a la semana, solo domingo no trabajamos, entonces puedo producir al mes 26,000 unidades mes. Ahí está. Considerando todos los turnos. ¿Qué es lo que pasa? Llega una licitación, yo he postulado una licitación y he ganado. ¿Qué dice la licitación? La licitación dice, tú tienes que entregarme 2000 unidades por día. ¿Y esto serían cuántas unidades al mes? 32,000. No, 52,000, perdón. Mes. Pregunta, ¿vas a poder cumplir? ¿Sí o no? No lo hice. No, porque me faltan recursos. No puedo. Pero pregunta, ¿vas a rechazar el pedido o qué puedes hacer? Buscar otra empresa que trabaje en lo mismo y asociarse. No. Comprar maquinaria. Aumentar el capital de inversión. Eso justamente, hacer inversiones. Si bien la alternativa que dijo su compañero, asociarnos con otra empresa, existe, eso se llama sociedad accidental.
Pero eso no es el objetivo de este tema, ¿no? Porque es sencillo. Fácil es decir, me voy a aliar con una empresa. Pero la pregunta es, ¿bajo qué términos lo haces? Hasta eso es difícil, ¿no? Y eso se conoce como sociedades accidentales. Ya las que se fusionan de manera temporal para cumplir un contrato en particular y pues cada uno aporta con una parte del capital para poder cubrir ese contrato. Y ahí está la disyuntiva, cómo distribuyes la ganancia. Ahí hay un gran problema, sobre todo en las sociedades occidentales, en cómo distribuir la ganancia, ¿no? Y cuánto te toca a ti, cuánto me toca a mí, de qué depende, ¿no? Entonces, a veces es un poco difícil hacer aquello. Ya, pero digamos que no existe ninguna otra empresa y que tú nomás eres la única que hace. Entonces, como dice su compañero, pues lo que tengo que hacer es invertir, ¿no? Tengo que hacer inversión. Si tengo un contrato que me va a garantizar un gran pedido de unidades, y estos son contratos de 1, 2, 3 años, y es un ingreso cuantioso porque prácticamente va a duplicar mis ventas, ¿no? Asumiendo que yo vendía a mi máxima capacidad, voy a duplicar mis ventas, es súper atractivo. Entonces, es razonable el poder hacer inversión, ¿verdad? Entonces, yo necesito eso. ¿Y de qué depende que yo tome la decisión para invertir? De las ventas. La licitación son ventas, ¿no? Son ventas, ¿ya? Entonces, las ventas o la búsqueda de nuevos mercados o ingresos es la que te origina esa necesidad de invertir en activos. Está bien, yo voy a comprar un galpón, voy a comprar un terreno para construir un galpón, voy a comprar máquinas, pero la pregunta, ¿de dónde sale el dinero? Ah, entonces ahí viene la segunda parte, el financiamiento. Primera parte, el activo. La segunda, ¿cuánto de dinero voy a necesitar? ¿Y cómo lo obtengo? ¿Se dan cuenta? Esto ya es un paso más allá. Y pues luego, los estados financieros proyectados. Balance general, estado de resultados y flujo de efectivo, pronosticado o proyectado, conocido como estado proyectado o proforma. Todo esto vamos a hacer. Vamos a hacer de estados financieros iniciales, vamos a proyectar un estado financiero al cierre de un periodo de planificación. Un año, 6 meses, entonces vamos a hacer. ¿Qué debo planificar dentro de un modelo de planificación financiera? Requerimiento de activo, lo que es el presupuesto de capital, ya sean activos fijos o ya sea capital de trabajo. Activos fijos, maquinaria, instalaciones, plantas. Capital de trabajo, principalmente caja, inventario. No necesito para justamente poder cumplir con este objetivo. Dos, requerimientos financieros. Tal vez tengo deudas con el banco, pues tiene que estar dentro de mi modelo, ya, la política de dividendos, como también el satisfacer deudas a las entidades que yo adeudo. 3, ajuste financiero. A partir del pronóstico de ventas, que es lo que vamos a hacer en nuestro punto principal, y demás de requerimientos de capital, debemos hacer un ajuste a todo el flujo de efectivo en general, ya sean operativo, inversión y de financiamiento, para justamente obtener lo que se conoce endeudamiento, que es la variable de ajuste, ¿no? Porque ¿qué puede pasar? Puede pasar que en la planificación, ya en la planificación, los egresos sean mayores que los ingresos. ¿Cómo solucionas eso? Que en tu planificación tú te das cuenta que vas a gastar más de lo que vas a recaudar en dinero. ¿Cómo lo arreglas?
Si me hace falta liquidez, pues me financio. Financio. ¿Con qué? Principalmente deuda bancaria. Por eso existe lo que se llaman las líneas de crédito, de capital de trabajo sobre todo. ¿No? Eso se conoce como variable de ajuste. Lo que me falta, me tengo que financiar. Principalmente. Lo que me falta, tengo que prestarme de algún lado. Porque si no, no va a alcanzar mi planificación, me va a faltar dinero. ¿Ya? Muy importante eso. ¿Ya? Se va a cerrar la sesión, chicos. Ahora les envío el enlace para la siguiente clase.